Recordando, si eres fan de estas noticias, suscríbete al canal y así seremos más. Cuando hasta Carlos Alsina, quien ha demostrado poseer una paciencia casi inagotable, comienza a mostrar nerviosismo con Pedro Sánchez, se evidencia que el nivel de absurdo ha superado cualquier récord imaginable. Ni siquiera el Guinness podría catalogar tan grotesco espectáculo. Lo que quedó clarísimo en su monólogo matutino de este jueves es que Pedro Sánchez ha dejado de ser un mandatario serio para transformarse en un auténtico meme andante. Un personaje de Twitter vestido con trajes ostentosos, un cómico digital que, en lugar de dirigir el país, parece dedicarse a redactar hilos sobre criptomonedas y cualquier otro tema que le permita desviar la atención de la pésima gestión que ejerce. No es de extrañar que Alsina haya explotado, suplicando casi de rodillas que alguien le aporte un discurso decente a este hombre, que le brinde 2 o 3 párrafos que no produzcan vergüenza ajena, y que al menos intente aparentar ser el líder del gobierno en lugar de un influencer venido a menos, dedicado únicamente a lanzar frases vacías para unos pocos seguidores en redes. Este despropósito ha calado hondo incluso en el seno del PSOE, ya que hasta los periodistas de mayor prestigio han declarado públicamente que lo que hace Sánchez en el Congreso se asemeja a un circo patético, una señal inequívoca de que el barco se hunde y las señales de alerta comienzan a notarse. Lo ocurrido ayer en el Congreso fue un espectáculo bochornoso, otro capítulo más del Sánchez Show con su guión habitual: evadir preguntas, cambiar de tema, soltar algunas coletillas progresistas y seguir engañando a la audiencia. Para resumir la jornada, Feijóo le cuestiona a Sánchez sobre el IRPF aplicado al salario mínimo, pero en lugar de contestar, el mandatario se desvía hablando de su ley Milei y laptops, mientras los socialistas aplauden de forma forzada. Moncloa sigue convencida de que nos lo tragamos, es decir, imagina el nivel. Le interrogan sobre los impuestos en España y él se pone a hablar de Argentina y Bitcoin, como si en una entrevista de trabajo te preguntaran sobre tu experiencia y tú respondieras aludiendo a las pirámides de Egipto. Un desvío absolutamente absurdo. Incluso los medios de comunicación más afines al gobierno han reconocido que este cambio de tema fue tan rebuscado y surrealista que les cuesta incluso justificarlo. Y la cosa no se detiene ahí. Dentro del propio Ejecutivo, ya nadie se soporta. La vicepresidenta Yolanda Díaz critica a María Jesús Montero por incurrir en demagogia y populismo, es decir, la dirigente comunista le reprocha a la socialista por adoptar una estrategia populista, evidenciando que este gabinete se ha convertido en una especie de guión mal escrito donde nadie asume responsabilidades y todos se apuñalan por la espalda. La hipocresía alcanza incluso niveles insólitos en el PSOE de la Comunidad Valenciana. Resulta que, mientras en Madrid se tacha de fascista al PP por votar con Vox, en Valencia lo mismo se celebra como democracia. En la capital, derogar un decreto de Sánchez se califica de golpe de Estado, pero en Valencia, lo mismo hecho por el PP se interpreta como oposición responsable. Asimismo, en Madrid, sugerir que Sánchez se someta a una cuestión de confianza se denuncia como un atentado contra la democracia, mientras que en Valencia pedir la destitución de un presidente del PP se presenta como un legítimo derecho político. La incoherencia es tal que la hipocresía socialista se asemeja a la de un estafador callejero que te asalta y luego te acusa de robarle. Estos actores nunca asumen la culpa de nada, jamás se equivocan y siempre son los demás los que fallan. Se creen en el lado bueno de la historia, a pesar de que cada vez se ven confrontados con la vergüenza al mirarse en el espejo. Por ello, el episodio protagonizado por Carlos Alsina es una señal inequívoca de que hasta los periodistas, que antes hacían la vista gorda ante los desastres del gobierno, ya no pueden encubrir tanto caos. Sánchez ha transformado la política española en un circo de falsedades, un espectáculo grotesco en el que él es el protagonista absoluto mientras todo a su alrededor se desmorona. Este gobierno no solo es incompetente, sino un fraude a gran escala, y lo peor de todo es que aún persisten aquellos que creen ciegamente en sus discursos. Sin embargo, cada vez más gente está despertando, reconociendo la farsa y comprendiendo que no se trata de un gobierno que ayude a la ciudadanía, sino de una banda de saqueadores que exprime España hasta dejarla seca. Mientras tanto, la economía se halla en ruinas, la seguridad colapsa, la sanidad se derrumba y las familias se sienten cada vez más asfixiadas. Lo irónico es que Sánchez ya tiene sus discursos preparados para Twitter. Lo único que le falta es lanzarse a TikTok con los ministros bailando, con la esperanza de seguir engañando a algún despistado. Y lo más absurdo es que siguen convencidos de que podrán continuar así indefinidamente, creyendo que la gente se quedará callada, que nadie protestará y que la hipocresía del PSOE seguirá circulando como si fuéramos ingenuos. Pero se equivocan.
porque cada vez más ciudadanos se dan cuenta de que este gobierno no está aquí para ayudar a nadie, sino únicamente para perpetuarse en el poder a cualquier costo. Recuerda, si te está gustando el vídeo, suscríbete al canal La España Inquebrantable. Aunque ello implique llevar a España al límite, y si alguien se atreve a enfrentarlos, reaccionan indignados, se hacen los agraviados y tachan de fachas a quienes se les opongan, mientras prosiguen como si nada. Pero ya no funciona. Cuando incluso los periodistas más comedidos comienzan a perder la calma, es señal de que el espectáculo se está desintegrando, y la gran pregunta es, ¿cuánto tiempo más podrán aguantar? La situación se deteriora a un ritmo alarmante. Seguimos inmersos en la España de Pedro Sánchez, donde la falsedad se impone como norma, la doble moral es doctrina y el expolio se convierte en política de Estado. Un presidente que ni siquiera es capaz de responder una simple pregunta sin desviarse hacia cualquier disparate. Los medios afines han dejado de intentar ocultar la farsa, ya que es imposible encubrir la cruda realidad. ¿Qué clase de espectáculo es este? Feijóo le cuestiona sobre el IRPF del salario mínimo, y en lugar de contestar, Sánchez se lanza a hablar de Milei y de las criptomonedas en Argentina. Vamos, Pedro, ¿qué tiene eso que ver? ¿Desde cuándo dirigir España se reduce a soltar monólogos aleatorios, como en una charla de bar? ¿Eres el presidente o simplemente un cuñado que comenta tonterías para aparentar sabiduría? Lo más lamentable no es su ridículo en directo, sino que él cree sinceramente que lo hace bien. Pedro Sánchez no es un político, es un actor frustrado que se imagina el protagonista de una serie de Netflix sobre un líder incomprendido. Pero esa serie es un desastre de guión, el público está harto y nadie se deja engañar por el papel de mártir que se ha inventado. Mientras él se entretiene con sus discursos vacíos, su administración se desmorona a golpes. Cuando la vicepresidenta comunista recrimina a la vicepresidenta socialista por incurrir en populismo, se evidencia que ni siquiera ellos saben lo que hacen. Cada cual actúa por su cuenta, apuñalándose por la espalda y luchando por el control del espectáculo antes de que todo colapse. Y, sin embargo, cuando llega el momento de atacar a la oposición, se unen como si fueran una secta. La única premisa del PSOE parece ser, nosotros podemos hacer lo que se nos antoje, pero si lo hacen otros, es una traición a la democracia. La Comunidad Valenciana es el ejemplo perfecto. Allí, el PSOE vocifera contra cualquier acuerdo entre el PP y Vox, pero no duda en respaldar los mismos votos que Vox cuando les beneficia. Resulta que, en esa lógica, cuando ellos votan junto a Vox es en nombre del bien común, pero si el PP lo hace, es una vergüenza intolerable. Si derriban decretos del PP se aplaude la oposición responsable, pero si alguien rechaza un decreto de Sánchez, se le acusa de protagonizar un golpe de Estado de la derecha. Si exigen la destitución de un presidente del PP, es política legítima. Más si se insinúa que Sánchez debe someterse a una cuestión de confianza, se califica de ataque sin precedentes a la democracia. En definitiva, las reglas se aplican solo cuando convienen y la democracia se redefine a su antojo. La hipocresía alcanza un grado tan extremo que podría exportarse como el mejor producto nacional. Lo más lamentable es que aún creen que nos lo tragamos, que la ciudadanía es ingenua, que nadie se percata y que pueden seguir mintiendo indefinidamente sin repercusiones. Pero se equivocan. Cada vez más gente reconoce la farsa, están hartos del chiringuito socialista y saben que este gobierno no solo administra, sino que expolia. Mientras Sánchez prosigue con sus monólogos propios de un adolescente en Twitter, España se derrumba, la economía se desploma, la seguridad se deteriora, la sanidad colapsa, los impuestos se disparan y los autónomos se ven asfixiados. Aún así, lo único que le importa es tener sus discursos preparados para el Congreso, porque lo esencial no es resolver los problemas, sino seguir entreteniendo a la audiencia mientras el país se desintegra. Lo más irónico es que este gobierno ya no logra engañar ni a sus propios electores, ya que cuando hasta Carlos Alsina, siempre tan comedido, se destroza de la risa ante las payasadas de Sánchez, queda demostrado que el espectáculo se ha quedado sin red de seguridad. Ni siquiera sus aliados mediáticos pueden encubrir este desastre. La gran cuestión es, ¿cuánto tiempo más durará esta farsa? Es evidente que no terminará bien, pues Sánchez ya no puede disimular el caos que ha generado, su credibilidad en números rojos, una administración en guerra interna y una única estrategia basada en mentiras hasta el final. Incluso los periodistas, que antes lo trataban con deferencia, han comenzado a soltar críticas contundentes, lo que indica que el desenlace está más cerca de lo que imaginan. Una vez más,
Somos testigos de cómo Pedro Sánchez convierte la política en un espectáculo de feria, un escenario lamentable en el que la única meta es aferrarse al poder a cualquier precio, aunque ello implique mentir, manipular y robar con una sonrisa. Porque lo de este gobierno ya no se reduce a corrupción, incompetencia o hipocresía, es una auténtica burla diaria. Nos están despojando descaradamente, para colmo, intentan convencernos de que lo hacen por nuestro beneficio. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo es posible tener un presidente que evade las preguntas, que se desvía de la realidad con discursos de adolescente en Twitter, que cambia de tema como un charlatán al ser pillado y que se cree el rey del mambo? Pedro Sánchez no gobierna. Pedro Sánchez se dedica a monólogos, mientras España se hunde, la economía en recesión, la inseguridad en aumento, la sanidad pública en crisis, la educación convertida en un campo de adoctrinamiento y los autónomos y pequeñas empresas sufren asfixia. En vez de proporcionar respuestas, se lanza a hablar de Milei y criptomonedas. ¿De qué va este individuo? ¿Cómo puede un presidente responder una pregunta sobre el IRPF del salario mínimo discutiendo sobre Argentina? Esto no es simplemente una falta de preparación, es una burla directa a nuestra cara. Lo más doloroso no es solo que sea un mentiroso patológico, sino que es consciente de ello y le es indiferente. Sabe que los medios, comprados con fondos públicos, encubrirán sus vergüenzas y que su red de aliados y chiringuitos seguirá respaldando la maquinaria socialista para manipular la realidad. Pero aún no entiende que la paciencia del pueblo tiene un límite, porque cuando hasta Carlos Alsina pierde la compostura en directo, es evidente que el relato de Sánchez está por concluir. La gente ya no se traga sus cuentos, no se deja engañar, y su gobierno es una casa en llamas mientras él sigue tocando el violín como si todo estuviera en orden. Y, por si fuera poco, cuando lo critican se presenta como la víctima. Si alguien le exige explicaciones, se le acusa de sufrir un ataque de la ultraderecha. Si le instan a dejar de mentir, se le tacha de difundir bulos de la derecha mediática. Y si se denuncia que su administración es un desastre, se lo acusa de ser objeto de una campaña orquestada en su contra. Pero, Pedro, ¿de qué campaña hablas? La realidad es que cada vez te resulta más difícil ocultar el caos que has montado, plagado de escándalos de corrupción, engaños y traiciones a España. La gran interrogante es, ¿hasta cuándo soportaremos esto? Porque si permitimos que Sánchez continúe, España se convertirá en un lugar donde trabajar no vale la pena. Emprender será una locura y la única opción será depender del Estado, mientras los políticos se reparten millones, destruyen la clase media, arruinan a los autónomos, asfixian a las empresas con impuestos, expulsan talento e inversión y transforman España en un cortijo socialista donde la ciudadanía dependa del Estado para sobrevivir. Un ciudadano dependiente del Estado es dócil, un votante complaciente que no se atreve a protestar por miedo a represalias. Por ello, es imprescindible que despertemos y hagamos ruido, porque si permanecemos en silencio, en el futuro ya no habrá vuelta atrás. Si permitimos que este saqueo prosiga, en pocos años España será irreconocible. No podemos aceptar esta situación. Si tú también estás harto de que nos despojen, de que nos engañen, de que nos traten como ingenuos y de que nos carguen impuestos mientras ellos se dan el lujo de vivir como reyes, suscríbete, dale like y comparte este mensaje. No te quedes callado, no permitas que se salgan con la suya, que todos conozcan la verdad, porque España no es de Sánchez ni del PSOE, ni de sus aliados ni de los medios comprados. España pertenece a la gente, a quienes trabajan, a quienes madrugan, a aquellos que están cansados de que les saqueen el bolsillo. Mientras insisten en que todo es para nuestro beneficio, ya basta. Es el momento de hacerles ver la realidad y ponerlos en su sitio. ¡Viva España! Que flamea orgullosa su bandera y que arda la llama de la libertad. Y dime, ¿con quién te alineas? Porque, sin duda, si sigues este canal, ya sé de qué lado estás.